Ya, ok, bye. Hola a todos, muy buenas noches y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Me gustaría comenzar agradeciendo a Cadena C por la invitación, particularmente a Abril y a Viridiana por pues, todo este espacio que me regalan para poder exponer esta serie de temas que tienen. Particularmente a mí me corresponde hablar sobre el impacto en la economía mexicana ante la situación que vivimos el día de hoy. Entonces, es un momento muy importante y más aún es más importante que tratemos de difundir la información de manera generalizada y que sea veraz. Esto es muy importante al final del día porque eso va a ayudar a prevenir contagios, muertes y consecuencias económicas. Entonces, pues bueno, dicho eso, empezaré hablando. Lo que me gustaría comenzar explicando el tema del impacto económico desde una perspectiva mucho más amplia. Y normalmente los economistas utilizan una identidad, una ecuación que le llaman las cuentas nacionales. Esto ayuda a sintetizar cómo puedes tú capturar de manera categórica los impactos a la producción, al Producto Interno Bruto, a todo esto que genera tu economía, cómo lo puedes de alguna manera segmentar. Para eso les traje esto. Este es la identidad de cuentas nacionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El PIB, todo lo que producimos, todas las economías, se compone de la suma de lo que todos ustedes consumen, más toda la inversión que se lleva a cabo, más lo que gastan los gobiernos, más las exportaciones netas. Entonces, aquí tenemos justamente la parte del consumo que es muy importante y eso representa una gran proporción de todas las economías. La parte de la inversión, que eso es cuando una empresa quiere levantar y poner un negocio o una planta manufacturera en el norte del país, se contabiliza en esta parte. La parte del gasto es todo lo que destina el gobierno a la parte de programas sociales o todo el gasto que tiene que hacer para llevar a cabo sus estrategias, ya sea de política pública, de política económica, todo eso se contabiliza en esta parte. Y las exportaciones netas, al final, son nuestro eslabón con la parte externa, con el mundo. Y es aquí donde me gustaría empezar a ver el análisis de todo lo que se ha dado y cómo este fue la primera variable que empezó a a resentir los síntomas del COVID-19 que se dio en Wuhan. Entonces, bueno, una vez que ya les expuse esto, vamos a empezar con la parte externa. Las exportaciones netas, como ya les mencionaba, básicamente es todo ese intercambio que se da nosotros entre países. Nosotros exportamos una gran parte de todo lo que procesamos a los Estados Unidos, pero también importamos una gran parte de todos esos insumos de China. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El 8 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, 8 millones de habitantes, empezó el primer brote de COVID-19. Y entonces, una vez que este brote se empezó a expandir, la realidad es que no se le dio la importancia que en ese momento las autoridades le debían de dar, porque pues al final podía ser un brote esporádico. Se empezó a propagar y se empezó a propagar a tal grado que sitió Hubei. Hubei es el estado en el cual que agrupa Wuhan. Entonces, Hubei es una provincia de aproximadamente 60 millones de habitantes, casi la mitad de la población que tenemos actualmente en México. ¿Qué fue lo que sucedió? Partir del aproximadamente el 17 de enero, que el virus ya se había propagado de manera importante, el gobierno chino decidió aislar a la provincia de Hubei. Y entonces
eso empezó a poner todos los reflectores en cómo se estaba dando el crecimiento en este virus y cómo se estaba propagando a tasas exponenciales. Cuando de repente el virus empezó a ser mucho más expansivo y las medidas del gobierno de China fueron aún mucho más estrictas, por así llamarlo, se empezaron a ver disminuciones en los niveles de producción. ¿Y eso qué quiere decir? Prácticamente la gente se aisló en sus casas y entonces empezaron a disminuir los niveles de actividad económica. Si antes la gente, como lo estamos viendo hoy en día, pues tenía que salir a tomarse una cerveza al restaurante, pues lo empezó a dejar de hacer. Las plantas productoras empezaron a disminuir su capacidad, empezaron a dejar de producir todos los insumos que de alguna manera se emplean en las cadenas de valor a nivel mundial. Y eso empezó a generar como de alguna manera choques. Y esos choques se empezaron a resentir de alguna manera y no fueron choques tan significativos como para que el mundo dijera, esto es un problema que debemos de atender. Se dejó pasar y entonces lo que sucedió después, pues prácticamente fue un poco la historia que ya sabemos. El virus se propagó a Europa y de Europa saltó a América. Y una vez que ya la propagación del virus había tenido una mayor proporción, es ahí donde las autoridades empiezan a preocuparse aún en mayor medida y se declara una pandemia, lo cual hace que los gobiernos tengan que tomar medidas sanitarias de manera importante para poder prevenir y limitar el contagio entre la población. Entonces, lo que sucedió en la parte de las cadenas, es decir, las cadenas de producción básicamente se componen de la siguiente manera. Un ejemplo muy sencillo es México se dedica a la exportación y a la producción de automóviles a Estados Unidos. Sabemos que tenemos grandes plantas automotrices en el Bajío, pero nosotros también importamos insumos para esos automóviles. Entonces, si nosotros teníamos que importar un ejemplo, los radios que van en los automóviles y de repente teníamos a una producción en Hubei totalmente parada, eso hacía que la cadena de producción se detuviera. Y obviamente eso generaba efectos adversos porque pues al no poder exportar, no ganas por ese carro que vendiste, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, y eso deja de ser un ingreso que perciben las empresas. Entonces empieza a haber disrupciones en las cadenas de producción y eso fue los primeros síntomas que vimos a inicios de este año cuando la ciudad de Hubei y luego muchas más provincias en China empezaron a tener episodios de cuarentena muy, muy estrictos. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? ¿Las cadenas de producción se ven afectadas? Sí. E inmediatamente otro sector se empieza a afectar. Y ese sector es el sector del turístico, el sector del turismo. ¿Por qué? Pues porque si empiezo a poner a la gente en cuarentena, lo que empiezo a limitar son los traslados internos de manera inicial. Entonces, en la región de China, empecé a disminuir todos los traslados que había de las personas entre la región, porque lo que no quiero es que se propague el virus. Y entonces, una vez que ya tengo controlado esa parte del turismo, pues obviamente me afecta de manera inmediata a las aerolíneas y el sector se ve pues altamente golpeado. Pero las aerolíneas, cuando ustedes viajan, también tienen bienes complementarios, que así se les llama. Entonces, tú tomas un avión, porque es el medio de transporte, en este caso aéreo, pero también tienes pues, la posibilidad de hacerlo de manera terrestre. Cuando llegas a tu destino, tú decides, pues, hospedarte en un hotel. Y ese hotel, pues, también se ve afectado, porque entonces esa interconectividad que existe entre la industria se empieza a fragmentar y empieza a golpear todos los eslabones que lo componen. Entonces, ya le pegaste a la parte del transporte, ya le pegaste después a los hoteles, después le empiezas a pegar a la parte que vive ya del turismo.
En este caso, por ejemplo, si tú vas a una playa, pues no sé, los restaurantes que están en la playa también empiezan a generar menores ingresos. Todos los centros turísticos y atractivos empiezan a generar ingresos y son pérdidas importantes. Entonces, por eso es que la industria turística es una de las primeras en verse afectadas, porque la gente se empieza a aislar y ese aislamiento se ve reflejado de manera inercial en toda la cadena productiva. Y eso va generando choques interconectados. Es por eso que nosotros no podemos pensar, siempre que estén pensando en los efectos económicos, es difícil pensar en las relaciones lineales, es decir, pues nada más la gente se va a quedar y no va a viajar. Y entonces, pues bueno, ya no van a tomar un avión. Pero la realidad es que no necesariamente, porque hay efectos que también están encadenados, como ya se los mencionaba hace unos momentos. Tenemos la industria hotelera, los servicios recreativos, los servicios de esparcimiento. Todas esas industrias interconectadas se ven afectadas. Entonces, regresando un poco a la historia, veíamos que esto nos estaba afectando por la parte de las exportaciones netas. Una vez que el virus empezó a propagar bueno, prácticamente llegó a Norteamérica, en Estados Unidos hemos visto ya tasas muy, muy altas de cómo se está comportando el virus actualmente. Y entonces aquí me gustaría hacer un paréntesis porque es muy relevante y es muy importante explicar cuáles son los beneficios de las medidas de distanciamiento social. ¿Por qué? Porque al final del día no necesariamente es para... Bueno, les voy a explicar esto para que tengan una mejor idea. Y denme un segundo para ponerles esto. Aquí vamos a poner esto. Entonces, perfecto. Entonces, aquí estoy. Ventana, pantalla. Perfecto. Entonces, ustedes ya tienen aquí justamente la pantalla que les quería compartir. Y entonces ahí pueden ver esto que tengo preparado. Sí se ve. Entonces, ¿qué es lo que sucede si no hay distanciamiento social? Si ustedes, una métrica muy importante dentro de todo este escenario es básicamente lo que los epidemiólogos llaman R0. El R0 lo que se significa es, en promedio, es la tasa de contagio, en resumen. En promedio, ¿a cuántas personas puedo contagiar si yo fuera portador del virus? Entonces, lo importante es aquí que este R0, perdón, se ha estimado que es alrededor de 2.5%. Entonces, como ustedes ven en la imagen, si no llegara a existir distanciamiento social, el primer día te infectas. Y en el día 5, en promedio, vas a afectar a 2.5 personas. Entonces, ese 2.5% en el día 5 afectas a 2.5 personas. Pero posteriormente, entonces, aquí ya me ven. Pum, pum, pum. Entonces, bueno, ahorita les voy a compartir esta presentación. Tuve ahí un problema técnico, tal vez no se veía muy bien. Entonces, lo que les quiero decir es, el R0 es lo que los epidemiólogos denominan la tasa de contagio. Eso quiere decir, si yo fuera portador del virus, en promedio puedo llegar a infectar a 2.5 personas. Si hicieras un análisis estadístico y básicamente dijeras, ok, esto más o menos se tarda 5 días. Entonces, si no existiera el distanciamiento social, si no hubiera medidas
para limitar que la gente tenga interacción entre ellas, como por ejemplo lo que se anunció el día de ayer, cerrar restaurantes, cerrar bares, cerrar todos de alguna manera los espacios en los cuales pueda haber aglomeración. Si no existiera nada de esto, el día 5 habría 2.5 personas infectadas. Pero en 30 días, debido a la tasa de crecimiento exponencial, tendrías a 206 personas infectadas. Una sola persona que esté infectada. Por otro lado, si tuvieras una medida de distanciamiento o aislamiento social del 50%, esto quiere decir, oye, el gobierno mexicano el día de ayer anuncia que los jóvenes no van a ir a la escuela, que empiezan a cerrar restaurantes, y eso básicamente, ¿cómo se traduce? Pues en, suponiendo otra vez que tenemos una tasa del 2.5%, el día 1 está la persona infectada, 5 días después, en promedio infecta a 1.25, es decir, casi 2 personas, cuando en el otro tenías casi 3 personas. Pero 30 días después solamente infectas a 15 personas. Esto a comparación de las 406 personas que ya habíamos visto. Por otro lado, si trataras de ser lo más estricto posible, es decir, voy a poner a militares, voy a poner a la Guardia Nacional en algunos estados de la República para que la gente solamente salga a comprar víveres y de alguna manera no haya interacción social, lo que harías sería cambiar drásticamente el número de personas infectadas. En el día 1, tú tienes la infección, 5 días después, solamente en promedio infectarías a una persona y 30 días después, solamente a 2.5 personas, o sea, es decir, casi 3 personas, lo cual cambia drásticamente el panorama de cómo si tú implementas medidas de aislamiento social, puedes ayudar a disminuir las tasas de contagio. Y la siguiente pregunta, que es natural, básicamente radica en por qué debemos de tener este distanciamiento social y por qué se debe limitar la tasa de contagio. Y uno de los grandes, de alguna manera, problemas es que muchos países se van a ver limitados por toda la infraestructura sanitaria con la que cuentan. ¿A qué me refiero? Pues bueno, el país, México, tiene cierto número de hospitales, cierto número de camas para atender a enfermos, cierto número de clínicas, cierto número de doctores. ¿Qué es lo que sucede? Si tú de repente llegas y le metes a una población enorme a toda esta infraestructura sanitaria, realmente generas cuellos de botella, porque no va a haber capacidad, uno, para atender a toda la población, y dos, aún más grave, para que también la población que no está infectada o que tiene algún malestar, no necesariamente por el COVID-19, sino alguna otra enfermedad crónico-degenerativa o algún padecimiento que deba ser atendido con urgencia, no se va a poder porque va a haber una saturación en todos los servicios médicos del país. Y eso es uno de los grandes problemas por los cuales los países han tomado medidas para generar distanciamiento social y que eso ayude a limitar, uno, las tasas de contagio, no sature toda la infraestructura sanitaria con la que cuentan todos estos hospitales, todas las clínicas, y eso le dé espacio para que respire un poco más. Y también personas que tengan otro tipo de padecimientos puedan ser atendidos. Entonces, es ahí donde radica la importancia del distanciamiento social. Y eso ayuda, evidentemente, a que se limiten las pérdidas humanas. A pesar de que la tasa de mortalidad del COVID-19 no es alta, y existen otros virus que tienen tasas de mortalidad mucho más altas, lo que necesitamos aquí es justamente lo que les menciono, generar espacios para que la infraestructura sanitaria sea capaz
de absorber al menor número de personas posible y también atender otro tipo de padecimientos. Y eso va a ser muy importante a medida que se respeten todas las medidas de distanciamiento social y aislamiento. Es muy irónico, pero la mejor medida y la mejor manera de nosotros ayudar es separándonos a la vez. Que pues, prácticamente esa es la ironía ahorita en esta enfermedad. Nosotros podemos ayudar a las personas que tienen más riesgo, inclusive de morir, que son, como ya bien lo mencionaban, las personas mayores a 60 años y personas que tengan enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias. A todas esas personas se les puede complicar y entonces eso genera mayores problemas sociales. Entonces, un poco ya cerrando este paréntesis de lo que les venía diciendo de toda esta historia, vamos a recapitular. Venimos desde cómo le pegó a China, cómo le pega a las cadenas de producción. Hicimos un breve paréntesis para explicar cómo la tasa de contagio, este R0, es muy importante y cómo puede cambiar de alguna manera el panorama para un país. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Una vez ya estamos aquí en México, ya empezamos a tener fases de aislamiento. El día de ayer el subsecretario de Salud, López Gatell, anunció ya medidas mucho más estrictas que se van a extender. Y la pregunta que seguramente se están haciendo todos ustedes es, ¿qué sucederá después? Escuchan que va a haber una crisis económica, escuchan que en Estados Unidos ya se está hablando de una recesión, inclusive de una gran depresión, que esos son de alguna manera palabras muy fuertes porque las implicaciones son realmente desastrosas. Y entonces es aquí donde llegamos a la economía mexicana y, y vamos otra vez a llevarlos de la mano para que entiendan cómo le pega y cómo se afecta. Entonces, ya les expliqué cómo nos empezó a pegar esto. Obviamente, toda esta producción, si el PIB es la suma de todos estos componentes, esto empieza a disminuir, entonces esto nos empieza a disminuir también el Producto Interno Bruto. La otra variable que es muy importante es el consumo. El consumo es un gran motor de la economía mexicana. Representa algo así como el 68% de todo lo que producimos. Los mexicanos y particularmente para que se den una idea también Estados Unidos, en Estados Unidos el consumo representa alrededor de la parte de servicios el 80% de la economía. Entonces, Estados Unidos se lleva completamente por el consumo. Nosotros todavía tenemos algunos otros factores que nos permiten diversificarnos, pero el consumo es un motor muy importante de la economía mexicana. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando de repente empezamos a apagar este motor? Porque como ya les mencionaba, lo que queremos es limitar el contagio entre la población. Y entonces es aquí donde, bueno, uno nos pega ya por la parte externa, por la parte de lo que exportamos, la parte que importamos, todo este tipo de cosas empiezan a disminuir. La persona que trabaja en la planta de Nissan en Aguascalientes o en alguna parte cercana al Bajío, pues se para la cadena de producción y entonces lo que las empresas empiezan a hacer es, ya no tengo dinero porque no puedo exportar, empiezo a eliminar mi costo más rápido, que es el costo que se le denomina el costo variable, y empiezan a correr algunas personas. No necesariamente esto va a pasar, pero lo que sí tenemos que anticipar es que esto es lo que está sucediendo, al menos ya en Estados Unidos. Las empresas con tal de tratar de ajustar sus costos debido a que ya no tienen ventas porque la gente está aislada, empiezan a disminuir el costo que más rápido pueden cambiar, que es el empleo. Ese costo variable pues tiene implicaciones significativas económicas y ahí es donde los gobiernos a través de políticas públicas tienen que construir sinergias para poder absorber esos choques y que eso no suceda de manera abrupta. Entonces, ¿cómo vamos en México? Una vez que ya se decretaron las medidas de aislamiento social mucho más estrictas, la gente va a empezar a tener que aislarse. Y eso,
justamente le pega a lo que ya les había mencionado, una parte muy importante que es la que compone el consumo o los servicios. Las actividades terciarias, como se les llama. ¿Qué quiere decir esto? La parte de las actividades terciarias básicamente se compone por toda la parte del comercio al por mayor, el comercio al por menor, todo lo que ustedes van y consumen en el cine, en los restaurantes, cuando van a ver un concierto, cuando hacen actividades de esparcimiento, actividades recreativas, todo eso aglomerado es una gran parte de nuestra economía. ¿Y por qué se dice que es posible que México entre a una crisis económica? Básicamente porque estamos teniendo un choque por la parte externa, particularmente Estados Unidos está teniendo una desaceleración. Eso nos pega porque nosotros estamos interrelacionados con la economía de Estados Unidos y hay empresas que están en Estados Unidos que también la matriz puede estar en Estados Unidos, tienen subsidiarias en otros países y emplean fuerza laboral mexicana. Entonces, eso puede generar choques adversos, efectos negativos para nosotros, pero ¿qué pasa con la dinámica interna? La dinámica interna de alguna manera se ve limitada porque pues ahora la gente no va a poder salir al cine como antes lo acostumbraba. Y entonces, si la gente no va y se para en el cine y paga su boleto y ese boleto representa una ganancia para X cadena del cine, que le paga un salario a la persona que está en la taquilla, pues esa persona entonces deja de percibir un ingreso que también se volvía un ingreso para otra persona, porque esa persona, el cuate de la taquilla del cine, también gastaba ese dinero para irse a comer con sus amigos a un restaurante. Y entonces esa cadena y esa interconexión hace que los efectos sean todavía mucho más amplificados, o sea, se amplifiquen más. A esto se le llaman los efectos multiplicadores. Un peso no representa un peso solamente, porque ese peso también es el ingreso para otra persona. Y cuando sea su ingreso lo va a gastar y así consecutivamente se va haciendo una cadena. Y esa cadena, de alguna manera, lo que estamos haciendo ahorita es limitarla. ¿Qué es lo que va a suceder? El gobierno tiene que dejar que algunos procesos productivos críticos para el funcionamiento de la economía sigan. Esto es, las empresas que se dediquen a proveer alimentos van a seguir funcionando. Tú vas a poder llegar a la tienda de abarrotes, tal vez no con la misma cantidad de variedad que antes existía. A los centros de autoservicio también deberían de estar surtidos porque el gobierno tiene que hacer que esa logística siga funcionando porque eso sí es vital para la economía. La gente tiene que comer. Entonces, esos sectores interrelacionados ahí se pueden ver menos afectados. También procesos críticos como servicios básicos, agua, luz, hoy en día internet. Y, y también una parte importante se destina a la energía. Eh, si tú quieres ir a cargar de gasolina tu carro, seguramente vas a poder. Eh, el problema aquí es la parte que ya les había comentado, todos esos servicios recreativos, de esparcimiento, los gimnasios, que representan una gran parte de la economía, van a empezar a desacelerarse. Eso va a ser uno, que las empresas tomen dos medidas, o que absorban el choque, o que empiecen a despedir a la gente. Y ahí es donde empieza a haber problemas económicos y crisis económicas, como normalmente se le denomina. El problema con esto es básicamente que nosotros no sabemos cuándo va a terminar. Si nosotros supiéramos que en 6 semanas es el único periodo que vamos a tener de aislamiento, pues creo que podría haber mucho mayores sinergias para evitar que los choques fueran mucho más profundos. Es decir, que el impacto en correr mucha gente no se diera. Las empresas podrían absorberlo, el gobierno podría entrar a generar programas de ayuda y eso disminuiría un poco la incertidumbre. El problema ahorita que tenemos es que no hay visibilidad de hasta cuándo el choque por el COVID-19 se va a eliminar.
¿Esto a qué nos lleva? Inmediatamente a que el gobierno tenga que implementar medidas lo más pronto posible, justamente para tratar de paliar los efectos. Entonces, lo que ya han anunciado, eh, y todavía no hay un paquete predefinido, pero lo que sí se espera es que haya apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que haya también apoyo hacia las empresas grandes para que puedan de alguna manera eh, tener ahorros y esos ahorros los dediquen a, pues, a no correr gente, por ejemplo, o a destinarlos a absorber un poco de manera mucho más tranquila el choque que puedan tener porque ya no están vendiendo como antes lo hacían. Entonces, eso está sucediendo por la parte de los gobiernos. Lo más importante y en lo que se van a enfocar hoy en día es en mitigar el choque que va a haber en términos de salud. El riesgo que hay sanitario debe ser la prioridad hoy en día del gobierno. Pero entonces, justamente se entra este dilema. ¿Puedo poner a la gente en cuarentena totalmente a costa de la actividad económica? Y entonces puedo generar una crisis, por así decirlo, mucho más profunda, pero salir más rápido, o puedo hacerlo un poco más gradual. Y esa respuesta va a depender de las políticas que implemente el gobierno. El gobierno al final tiene que cuidar y preservar la salud de todos los ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia de que tengamos un distanciamiento social mucho más abrupto a uno no tan abrupto? Todo esto prácticamente va a radicar en que si las medidas de contención son mucho más estrictas, eso va a hacer que, y el gobierno decida implementar, no sé, por ejemplo, a la Guardia Nacional en algunos estados, y decirle a la población que cualquiera que salga de sus casas va a tener alguna sanción. Entonces, eso haría que la actividad económica apagáramos este motor que ya les había mencionado del consumo mucho más rápido. Entonces, sí experimentaríamos un choque en la actividad económica. Eso es probable que tenga tal vez algunas empresas pérdidas de empleo, pero ahí el gobierno tiene que actuar con las empresas y actuar con sinergias. Y posteriormente podríamos ver una recuperación mucho más abrupta y esto, en resumen, nos daría que el choque se habría contenido en tal vez 2 trimestres, un trimestre. El problema de no hacerlo y, y generar, y obviamente los riesgos están en que la población se infecte, pues es que si tú dejas a la población que se infecte, y como ya les mencionaba, los riesgos no solamente son sanitarios por el COVID-19, sino también por otro tipo de enfermedades, entonces las empresas van a tener todos los individuos van a ser menos productivos, porque pues a algunos les va a dar y se van a tener que quedar 2 semanas en casa, porque los costos de los seguros se van a incrementar y eso va a hacer que tengan pérdidas todavía en un horizonte de tiempo mucho más prolongado. Entonces, los costos, si al final en primera instancia no son tan fuertes, te generan un decrecimiento de tu economía mucho más prolongado. Y eso puede tener fracturas mucho más graves, porque entonces las empresas van a decir ya no invertir, porque pues ¿quién querría invertir en una economía que no es productiva, que la población no está activa? Igualmente, ¿quién quería venir? ¿El turismo se reactivaría? La respuesta es que, ¿qué ciudadano de otro país querría venir a México si de alguna manera sabe que existe alguna probabilidad de que contraiga el virus porque no se implementaron las medidas adecuadas para contener ese virus? Entonces, estos choques, ahí es donde juega la parte del gobierno con la iniciativa privada para hacer que si vamos a tener un golpe en la parte del consumo, que representa una parte muy importante del PIB, el gobierno empieza a jugar un papel más importante y empieza a gastar, empieza a ayudar a ciertos sectores poblacionales y también la iniciativa privada va a tener un choque de manera inicial, pero junto con el gobierno pueden ayudar a mitigar el choque. Entonces, la pregunta es,
de todos seguramente que me están viendo el día de hoy es qué tan, qué tan, qué tan abrupto va a ser el choque. Ahorita hay una pregunta muy interesante justamente de en las economías que hay una tasa de informalidad y me gustaría abordarla ahorita. ¿Qué pasa cuando hay mucha informalidad en un país? Y es una pregunta muy importante. Al final del día, tú lo que quisieras es que, pues, prácticamente todos los individuos pudieran llevar a cabo las medidas sanitarias y de aislamiento social que ya mencionabas, que ya mencionaba. Y pues prácticamente eso haría que todo se hiciera a tu manera y lo coordinaras de alguna manera, o sea, pudiera ser mucho más estratégico en la coordinación de la política sanitaria, es decir, la contención o el aislamiento social. Desafortunadamente, el aislamiento social en algunos países es un lujo. Y es un lujo porque hay gente que va a tener que salir a hacer su chamba, porque viven del día, o sea, viven al día. Y el riesgo eso básicamente es un gran sector de la población que está en la informalidad, así es como se mueve. El señor que te lo encuentras en el metro vendiendo X producto, pues va a tener que tomar la decisión, o me muero de hambre, o me arriesgo a tener el virus. Y ahí es donde se vuelve un problema mucho más complejo para los países con mayores tasas de informalidad como México, porque difícilmente van a poder aislar a toda la población. Y entonces es mucho más probable que en economías con tasas de informalidad mucho más altas empecemos a transitar a tasas de crecimiento un poco más negativas, tal vez no tan profundas, no vamos a ver una tasa de crecimiento del -7%, como tal vez se puede llegar a ver en Estados Unidos, pero tal vez tendríamos unos escenarios en los cuales tendríamos desaceleración económica generalizada, una tasa de crecimiento inclusive como del 3%, pero mucho más prolongada, porque lamentablemente va a haber gente que va a ser muy difícil. Pero ahí es donde el gobierno tiene que actuar con políticas públicas muy focalizadas. Y entonces tiene que identificar de alguna manera los sectores en donde hay más informalidad, los estados en donde hay más informalidad, y ahí direccionar los apoyos sociales con mucho mayor rigor y estructura y dirección al final. Y eso puede ayudar a que realmente este tipo de personas que se van a ver mucho más vulnerables puedan tener choques mucho menos adversos, mucho menos negativos, y eso al final socialmente sea mucho mejor. Entonces, en resumen, lo que seguramente también se están preguntando es, ¿cómo podemos ayudar? Y hace unos días, escribí un artículo en el cual mencionaba 4 puntos, 3 puntos que pueden resumir cómo tú desde la trinchera en la que te encuentras, si es que tienes la oportunidad de estar haciendo tu trabajo en casa, ¿existen maneras de ayudar? Sí, sí las existen. La primera y la más importante es que aquí la participación ciudadana va a jugar el papel de mayor relevancia, porque hoy en día es cuando tenemos que empezar a crear cadenas de solidaridad entre nosotros. Las cadenas de ayuda va a hacer que justamente nosotros también formemos y tomemos un papel relevante dentro de este problema que nos está afectando como sociedad. La primera medida es, hay que respetar el aislamiento social. El aislamiento social es complicado, sí, pero es un sacrificio que todos estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo por nosotros mismos per se solamente, porque si bien al final estadísticamente el 80% de los casos que adquieran el virus va a tener síntomas leves, lo más importante es cuidar a la población vulnerable. México es un gran país que tiene una población muy alta de personas con diabetes, una población con personas adultas mayores a 60 años alrededor de 14 millones. Debemos de velar por todas esas personas que de alguna manera están en riesgo.
Y la mejor manera de hacerlo es aislándonos nosotros ahorita, respetando las medidas de aislamiento social y el distanciamiento. La segunda manera es cómo podemos ayudar a la parte de servicios que se va a ver afectada. Aquí es donde toda la revolución tecnológica va a jugar un papel a nuestro favor muy importante. ¿Cómo el día de hoy tú con tu celular puedes pedir algún servicio de comida o algún otro tipo de servicio que te ayude? Realmente es una maravilla porque eso ayuda a generar opciones de empleo a muchas personas. Va a haber muchos de los establecimientos que antes se dedicaban a producir ciertos bienes, restaurantes, algún tipo de servicio, que empiecen a migrar a este tipo de esquemas. Hay que apoyarlos. Y hay que apoyarlos porque es la manera en la cual podemos brindarles un ingreso en todo este periodo de transición que vamos a llevar. Y también es importante que si, no sé, antes tú ibas al gimnasio y ahora tienes la posibilidad de poder ayudar al instructor del gimnasio con algunas clases en línea o pedir servicios de comida en línea, cuando el repartidor llegue a tu casa y toque tu puerta, puedes y tienes la capacidad de poder dar un poco más de propina, hazlo. Porque ese tipo de actitudes empiezan a generar cadenas de solidaridad entre nosotros que son muy importantes y son muy esenciales hoy en día. Entonces, esa es la parte en la cual nosotros podemos como sociedad empezar a apoyarnos mutuamente. Hoy en día existen también páginas de internet en las cuales la gente puede poner los servicios a los cuales se brinda y empieza a centralizar los servicios para pequeños comerciantes. Esas son medidas extraordinarias, porque entonces, si al final va a haber distanciamiento social, pero todas las personas que traten de ser de alguna manera de migrar y de tratar de mitigar los efectos negativos que están teniendo sus ingresos, van a empezar a tomar este tipo de servicios a domicilio, por así decirlo, o servicios en línea. Hay que apoyarlos lo más que podamos. Y por último, también hay que tener en cuenta que al final no los vemos, pero hay mucha gente que está jugando papeles críticos para que esto no se salga, no se nos salga de las manos. El personal médico que se está jugando realmente la vida porque en ocasiones no tienen todo el equipamiento necesario. Eh, hay que valorar su trabajo y hay que agradecérselos mientras podamos. A todas las personas que hacen posible que realmente la economía siga funcionando y que para nosotros es muy normal que abras la llave del baño o tu regadera y tengas agua. Todas esas personas son críticas y hay que valorarlo y hay que agradecerlo cuando podamos. Entonces, pues en resumen, básicamente ese es como todo lo que les podría explicar de los daños que vamos a seguramente ir viendo a lo largo de los meses. Esperemos que no sea mucho. Todo depende de qué tanto respetemos las medidas de aislamiento social. Una gran ventaja que nosotros tenemos es que el tiempo nos juega a favor porque es probable que un tratamiento, ojo que es distinto a la vacuna, pueda salir y eso pueda ayudar a que la gente empiece a recuperar confianza. Al final, nosotros y cada uno de ustedes van a ser los que determinen qué tanto se puede limitar el contagio. Es nuestra responsabilidad social jugar un papel activo dentro de la sociedad. Y la única manera en que lo podemos hacer es respetando todo el distanciamiento social. Pues bueno, muchas gracias y si tienen alguna pregunta, eh, pues la pueden hacer a través de la página de Cadena. Pues espero que haya sido ilustrativo y al final va a haber muchos efectos que de alguna manera van a quedar eh, tal vez en el aire y yo encantado bueno, más bien va a haber preguntas que queden en el aire y yo encantado de contestarlas.
Y una pregunta que también me hacen de manera muy recurrente es, ¿qué le ha pasado al tipo de cambio y el peso mexicano? ¿Por qué está a estos niveles? Y si ya nos vamos a quedar a estos niveles, eh, realmente, ¿qué sucedería? La respuesta a ello es que el tipo de cambio ha sido una variable muy importante para absorber lo que ha pasado en todo el mundo. El escenario que estamos viendo tal vez ahorita tú desde tu casa es ajeno a ti cómo se han movido los activos financieros en el entorno internacional. Lo que ha sucedido es que las bolsas han perdido mucho dinero y la gente ha estado apanicada y ha querido vender sus activos financieros y tener particularmente liquidez. Entonces, el inversionista que estaba sentado en Londres y que le apostaba a México, realmente ahorita lo que necesita es tener algo de un instrumento líquido que le permita pagarle a sus empleados y a todas las personas que les maneja el dinero y limitar sus pérdidas. Y entonces empieza a haber una venta masiva de instrumentos financieros. México pagaba una tasa de interés atractiva en términos reales y eso hacía que el peso tuviera una fortaleza implícita, pero a la hora de haber una búsqueda de activos seguros, eso hace que los movimientos se exacerben y particularmente en economías emergentes se ven mucho más golpeadas. El peso mexicano fue una moneda muy golpeada. Yo no creo que esto persista. Eventualmente, cuando empecemos a ver recuperaciones, como ya se vio en China, empezaremos a ver un respiro mucho más en el tipo de cambio y eso va a ayudar definitivamente al peso mexicano. Eh, hay una pregunta. Sí, dicen que por esa estrategia ahorita no funciona si la gente ve el día a día a la formalidad. Sí, entonces, o sea, un poco para aclarar la parte de la informalidad, básicamente es, como ya les mencionaba, cuando tienes, cuando tienes el problema de la formalidad, de la informalidad, uno es cómo la detectas. Es muy difícil contabilizarla. Lo que tú podrías es decirle tienes al empleado que registras bueno, que tiene su registro en las cuentas del IMSS, es un empleado formal, y entonces a ese empleado le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Vas a ser beneficiario de cierto monto por un seguro de desempleo temporal, que eso te va a ayudar mientras pasa todo este periodo. Entonces, la gente va a respetar el distanciamiento social, porque al final, pues de alguna manera sabe que tiene una medida de protección. Cuando no hay ese tipo de beneficios o esas redes de apoyo, como se les llama, el trabajador informal, de alguna manera, él sabe que lo único con lo que cuenta es con salir y hacer su chamba y vender lo que tiene. Entonces, eso hace que sea muy complicado que el gobierno realmente pueda hacerlos autoritariamente, podría hacerlos autoritariamente, pero pues tienes una población informal bastante elevada, entonces ellos van a buscar de alguna manera los eslabones para poder salir y poder vender de la manera que les sea mucho más fácil. Entonces, eso es lo que lo complica en economías subdesarrolladas en comparación con economías desarrolladas, en las cuales los niveles de informalidad son menores, y entonces el gobierno puede dirigir apoyos de manera estratégica hacia ciertos sectores, y eso eventualmente los beneficia. Y otra cosa importante es, pues, ¿cuánto necesitas? Dado que es informal, no tiene registros de gasto, no tiene registros de ingreso. Entonces, podrías hacer un estimado de más o menos cuántos apoyos necesitan, pero pues al final no sería lo suficientemente certero ni direccionado como lo podrías tener cuando tienes un registro de todos los trabajadores formales. Eh, Esa es una. La otra es, eh,
si, si el gobierno puede otorgar de alguna manera tasa cero para algunas pymes, pues creo que lo importante es que se están diciendo, se están haciendo medidas para, ahorita el Consejo Coordinador Empresarial y todas las cámaras han empezado a tener mesas de diálogo con los gobiernos, particularmente con el gabinete, pues porque es de manera transversal, porque necesitas sentar a la Secretaría del Trabajo, necesitas sentar a la Secretaría de Hacienda, entonces necesitas muchas secretarías que te permitan ayudar a crear un programa coordinado. Es probable que les den créditos a tasa cero a cambio de cerrar las micro y medianas empresas. No lo sé, la verdad sería muy aventurado ahorita decir que solamente ese tipo de tasas van a ser, porque al final el gobierno lo que tiene que tratar de hacer es minimizar sus costos, pero también necesita ingresos para fondear otro tipo de actividades. Entonces, eso con gusto si sé de algo se los hago saber. Eh, Otra, ¿cuánto dinero necesita el gobierno para mitigar la crisis como porcentaje del PIB? Pues eso es otra gran pregunta y esa es básicamente la pregunta que están tratando de resolver ahorita seguramente en Palacio Nacional. Eh, el día de mañana, a más tardar, se presenta un documento que se le llaman los Precriterios Generales de Política Económica. Lo que tiene los Precriterios Generales de Política Económica básicamente es un documento en el cual el gobierno dice, yo voy a producir tantos barriles de petróleo y los voy a vender a este precio, mi economía va a crecer a este precio, digo a esta tasa, perdón, el tipo de cambio va a estar a estos niveles. Entonces define una serie de variables que son claves para que ellos puedan armar su presupuesto. Bajo esos supuestos, ellos arman un estimado de cuánto les va a ingresar a las arcas gubernamentales y cuánto van a poder gastar. Hoy en día, ahorita están básicamente definiendo cuánto va a ser el presupuesto para paliar un poco la crisis. Un número estimado no lo tengo en la mente porque pues al final el gobierno tiene que saber si va a decidir tener medidas mucho más estrictas y va a absorber el costo de poner a toda la gente en sus casas a expensas de, pues bueno, tener que inyectar mucho mayor gasto. En promedio, más o menos, están haciendo como un 2-3% del PIB. Entonces, básicamente, si el gobierno llegara a tener un déficit en el balance primario de 2 o 3%, 2% yo creo que más o menos es lo que necesitarías un poco para absorber el choque. Repito, también lo más importante es cuánto dure. Entonces, pues más o menos es lo que yo creo que se estimaría. Este, entonces, básicamente, pues bueno, obviamente es muy importante que el gobierno deba de priorizar los proyectos ahorita y sea sumamente cuidadoso con hacia dónde destina los recursos, porque eso eventualmente las calificadoras crediticias que tienen que dar una perspectiva sobre cuál es la calificación en este caso, de un país, el soberano o ciertas empresas productivas del Estado, pues si tú como gobierno realmente empiezas a gastar en proyectos que no te van a dar muchos ingresos en el futuro, eso no se ve bien desde una perspectiva mucho más de fuera. Y eso a las calificadoras les genera de alguna manera pues un poco de incertidumbre sobre cómo vas a generar mayores ingresos y cómo vas a crecer. Y eso puede poner en riesgo las calificaciones soberanas, que la semana pasada ya vimos acciones de ellas. Este, Dado esta desaceleración económica como individuos, debemos de cambiar nuestros hábitos de consumo y subir nuestros ahorros. Esa es una pregunta muy importante que al final necesitamos cambiar como personas. Creo que esto es un ejemplo para que todos los individuos actualmente podamos definir patrones de ahorro y de consumo. Hay ocasiones en las cuales es muy complicado
es complicado ahorrar porque se vive al día. Pero creo que la situación actual que estamos viviendo hace que pongamos sobre la mesa el hecho de, va a haber momentos en los cuales, pues, desafortunadamente, las vacas van a ser flacas, como dicen, y ahí es donde nosotros tenemos que ahorrar, digo, tenemos que destinar nuestros ahorros. Cuando el sol brilla y tenemos mucho más ingresos de lo que normalmente estamos acostumbrados, ese excedente hay que empezarlo a ahorrar. Si nosotros nos ponemos una meta de ahorro de nuestro salario al mes, y la meta no tiene que ser sumamente alta, puedes destinar el 10%, puedes destinar el 7% de tu ingreso mensual y lo pones en algún instrumento, creo que esa es una segunda derivada. No, no existe información sobre dónde pueda ahorrar. Y eso es algo que se debe de empezar de alguna manera, a educar, a difundir, para que la gente sepa cuáles son las medidas que tiene de ahorro. Y bueno, yo encantado de poder inclusive dar otra plática sobre ese tipo de instrumentos porque empezar a tener ahorro sí te puede cambiar muchísimo más la perspectiva cuando pues tú crees que realmente siempre vas a vivir al día, al día, al día y de repente tienes un golpe en tus ingresos. Normalmente la gente se endeuda, pero ¿qué pasa cuando la gente, toda la otra gente también se está endeudando? Pues no es viable. Y entonces ahí es donde tienes que utilizar otro tipo de recursos, como los ahorros, que te ayuden a que este tipo de choques sean mucho menos abruptos y entonces puedas seguir teniendo un estándar de vida mucho más similar a como lo tenías antes. Entonces, definitivamente es muy importante, hay que hacerlo y que esto sea una lección de cómo, de la importancia de empezar a generar estrategias para cualquier imprevisto. Nunca sabemos si es un virus el que nos va a llegar en 2030 o si hay alguna necesidad de tener este dinero extra. Y eso es un buen hábito que se debe de fomentar entre la población. Entonces, eh, otra, pues sí, básicamente entonces, eso es en general eh, pues lo que existe. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Este, pues bueno, muchas gracias a todos y espero que haya sido de utilidad. Si existen preguntas o de alguna manera quisieran profundizar en algún tema, encantado de poder hacerlo. Es un tema muy complicado, existe mucha incertidumbre sobre cuáles van a ser los efectos, cuáles son los canales. Como ya les mencioné al principio, los choques no van solamente en una dirección. Vivimos en un mundo altamente globalizado y sumamente interconectado que hace que de repente si tú creías que pues no te iba a afectar jamás que el señor que produce el enchufe para tu laptop en Wuhan de alguna manera te iba a afectar, pues eso al final, si él no se producen los enchufes para las computadoras, se colapsa la producción de computadoras y pues bueno, o sea, al final es un ejemplo de la interrelación entre las cadenas de comercio que hay actualmente. Muchas gracias otra vez a Cadena AC por la invitación. Abril y Viridiana, muchísimas gracias y pues bueno, hasta la próxima.